¿Alguna vez te has preguntado por qué existe el chicle? No el chicle moderno que masticas hoy, sino el concepto mismo de mascar algo sin tragarlo. La historia comienza en 1869, con un general mexicano exiliado, un inventor frustrado y un fracaso monumental que terminó creando una industria de miles de millones de dólares. Estamos en Staten Island, Nueva York, y un hombre llamado Thomas Adams acaba de conocer a Antonio López de Santa Anna, sí, el mismo general que luchó en el Álamo. Santa Anna había llegado a Estados Unidos huyendo de México, pero no venía con las manos vacías. Traía consigo algo que consideraba más valioso que el oro: toneladas de chicle, la savia del árbol de zapote que los mayas habían masticado durante siglos. Santa Anna tenía un plan ambicioso. Estaba convencido de que el chicle podría usarse como sustituto del caucho, un material extremadamente valioso en aquella época. Imagínalo: llantas de carruaje, suelas de zapatos, mangueras industriales, todo hecho de este material natural y abundante de las selvas mexicanas. Le propuso a Thomas Adams que experimentara con el chicle para crear este caucho sintético. Si lo lograban, ambos se harían millonarios y Santa Anna podría financiar su regreso triunfal a México para recuperar el poder. Adams aceptó emocionado. Era un inventor por naturaleza, siempre buscando la siguiente gran idea que lo haría rico. Durante más de un año, Thomas Adams trabajó incansablemente en su laboratorio, mezclando el chicle con diferentes químicos, calentándolo, enfriándolo, estirándolo, intentando convertirlo en algo útil. Probó hacer llantas, pero el material se desintegraba. Intentó crear suelas de zapatos, pero se volvían pegajosas con el calor. Probó hacer juguetes, botas de lluvia, máscaras, cualquier cosa que se le ocurriera. Cada experimento terminaba en fracaso. El chicle simplemente no funcionaba como caucho. Era demasiado flexible, demasiado blando, se derretía con facilidad y perdía su forma. Adams estaba arruinado. Había gastado todo su dinero en este proyecto sin futuro, y Santa Anna eventualmente se marchó de vuelta a México, dejando a Adams con toneladas de chicle inútil almacenado en su casa. Desesperado y deprimido, Adams consideró tirar todo el chicle al río. Pero entonces sucedió algo que cambiaría todo. Un día, mientras caminaba por una farmacia local en Manhattan, Adams vio a una niña pequeña comprando parafina para mascar. En aquella época, mascar parafina era algo común, especialmente entre los niños. Era barata, tenía un ligero sabor dulce y mantenía la boca ocupada. Pero era parafina, un derivado del petróleo, no exactamente lo más apetecible del mundo. En ese momento, Adams tuvo una epifanía. Recordó cómo Santa Anna masticaba constantemente trozos de chicle durante sus reuniones, un hábito que había aprendido en México. ¿Y si en lugar de intentar competir con el caucho industrial, simplemente vendía el chicle para lo que realmente servía? ¿Para masticar? Sin saberlo, estaban a punto de cambiar el mundo. Adams corrió de vuelta a su casa y comenzó a experimentar, pero esta vez con un objetivo completamente diferente. Calentó el chicle, lo moldeó en pequeñas bolitas, las envolvió en papel de colores y las llevó a esa misma farmacia. Le pidió al dueño que las colocara junto a la caja registradora y las vendiera a 1 centavo cada una. En cuestión de días, se habían agotado. Los clientes regresaban pidiendo más. A los niños les encantaba porque duraba mucho más que la parafina y tenía una textura más agradable. A los adultos les gustaba porque ayudaba a limpiar los dientes después de las comidas y refrescaba el aliento. En 1871, apenas 2 años después de su primer intento fallido de crear caucho, Adams patentó la primera máquina para producir chicle en masa. Lo llamó Adams New York Chewing Gum y comenzó a venderlo en tiendas por todo el país. Pero Adams no se detuvo ahí. Fue el primero en agregar sabor al chicle, empezando con regaliz, creando el famoso Black Jack, el primer chicle con sabor del mundo. Luego vino el chicle de menta, el de frutas, y eventualmente la goma de mascar se convirtió en un fenómeno cultural. Para principios del siglo XX,
Mascar chicle era tan común como beber café. Pero lo verdaderamente fascinante es que Adams creó algo más que un producto, creó una experiencia. El chicle se convirtió en un símbolo de la cultura estadounidense, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército de Estados Unidos incluía chicle en las raciones de los soldados. No era solo por el sabor, sino porque ayudaba a reducir el estrés, mantenía a los soldados alerta y mejoraba la concentración. Cuando esos soldados llegaban a otros países, compartían su chicle con los locales, y así el hábito de mascar chicle se expandió por todo el mundo. Los niños en Europa, Asia y América Latina conocieron el chicle gracias a los soldados estadounidenses que lo regalaban. Se convirtió en un símbolo de modernidad, de la cultura pop americana. Hoy, la industria del chicle mueve aproximadamente $23,000 millones anuales. Existen cientos de marcas, miles de sabores, y cada año se venden más de 100,000 toneladas de goma de mascar en todo el mundo. Desde el chicle sin azúcar que promete blanquear tus dientes, hasta las versiones con cafeína para mantenerte despierto, o las burbujas gigantes que desafían la gravedad. Todo comenzó porque un inventor fracasado decidió no rendirse, porque tuvo la humildad de abandonar su gran plan y observar lo que realmente necesitaba la gente. Thomas Adams nunca logró crear el caucho sintético que soñaba. Nunca ayudó a Santa Ana a recuperar su poder, pero sin quererlo, creó algo que trascendió generaciones. Y la ironía es hermosa. El general Santa Ana, quien trajo el chicle con sueños de gloria militar y riqueza industrial, nunca vio un centavo de este negocio. Murió en la pobreza en la Ciudad de México en 1876, probablemente sin saber que el material que consideraba un fracaso había dado nacimiento a una industria multimillonaria. Mientras tanto, Thomas Adams se convirtió en uno de los empresarios más exitosos de su época, no por su brillantez científica, sino por su capacidad de adaptarse, de ver oportunidades donde otros solo veían basura. A veces, el éxito no está en lograr lo que planeaste, sino en reconocer el valor de lo que encontraste por accidente. La próxima vez que saques un chicle de tu bolsillo, recuerda que estás masticando el resultado de un fracaso épico, de toneladas de material inútil que un hombre se negó a tirar. Porque los mejores inventos no siempre nacen de la genialidad, a veces nacen de la desesperación, de la necesidad de darle un propósito a lo que el mundo considera basura.